La opinión de Aquiles Córdoba Morán en Antorcha TV. Amigas y amigos que nos hacen el favor cada semana de prestarnos atención, compañeros y compañeras antorchistas de todo el país, muchas gracias por visitar nuestra página y deseo para todos ustedes buena salud cuando menos. El presidente López Obrador lanza con frecuencia afirmaciones audaces, con esa audacia del que sabe que no tendrá que responder por ellas ante nadie. A veces se trata de trivialidades sin mayor trascendencia, pero otras veces se trata de cuestiones que implican daños y peligros graves para el bienestar y la vida misma de los ciudadanos. Recordemos, por ejemplo, la seguridad con que declaró Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo que el SARS-CoV-2, el virus de la COVID-19, era menos grave que la gripe común, que no eran necesarias precauciones especiales para protegerse de él, ni siquiera el cubreboca. Y llamó a la gente a abrazarse, besarse y salir sin temor a la calle a disfrutar del sol y de la vida. Y el chistecito ya nos va costando cerca de 300,000 muertes. Pero no es el único caso. En Ecatepec, Estado de México, ante cientos de personas convocadas para informarles de su programa de servicios urbanos para las colonias pobres y marginadas del municipio, el presidente afirmó: ¿y qué se va a hacer con ese dinero? Se refería a los 50,000 millones que, según él, se ahorrarían con el combate al huachicol. Apoyar al pueblo, dijo. No crean que tiene mucha ciencia el gobernar. Eso de que la política es el arte y la ciencia de gobernar no es tan apegado a la realidad. El Financiero, 25 de junio de 2019. Nota de Mariana León. Basado en tal idea, formó su gabinete con gente honrada, honesta, íntegra, que no roba, miente ni traiciona y además que obedece ciegamente sus mandatos, aunque sepa poco o nada sobre su encomienda específica. Los frutos de tal gabinete los estamos padeciendo todos. Un zar del coronavirus que más que combatirlo lo ha ayudado a florecer y a propagarse. Un responsable de adquirir y distribuir los medicamentos que ha provocado una escasez de fármacos que no habíamos visto antes, entre otros los indispensables para combatir el cáncer infantil. Un director del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, del que hasta ahora solo conocemos el nombre, y el daño terrible a la economía familiar al suprimir el Seguro Popular. Las secretarias de Energía y de Economía, cuyos resultados están en proceso de maduración, pero que los especialistas coinciden en vaticinar como fracasos rotundos. Y por ahí sigue la lista. El 29 de junio de 2019, en un evento en Oaxaca para entregar a los pueblos recursos para construir carreteras pavimentadas que conectaran a 300 cabeceras municipales de la entidad, el presidente declaró: ¿qué decían los ingenieros, con todo respeto, los funcionarios? ¿Cómo van a hacer los caminos, los pueblos, si no tienen capacidad técnica? Como si fuese una gran ciencia hacer un camino. Además, ¿quién hace los caminos? ¿Quiénes hacen las grandes obras en México, en Estados Unidos? Los trabajadores de la construcción de los pueblos indígenas de México. El Financiero, redacción. Otra afirmación sin sustento o error de lógica evidente. En efecto,
no hay ninguna ciencia en hacer a pico y pala un camino vecinal, una brecha provisional. Pero hacer una carretera pavimentada, bien nivelada, con curvas peraltadas para evitar riesgos al tránsito, con puentes de diferente longitud, con túneles para librar cadenas montañosas, etc., sí que requiere de técnicos e ingenieros capacitados y de maquinaria adecuada y suficiente. Y es verdad que el pueblo trabajador es quien ha levantado todo lo construido sobre la faz del planeta, pero no en el papel de director de obra, sino como simple asalariado a las órdenes de los especialistas. La técnica y el trabajo manual no se excluyen, se complementan, y decir lo contrario es demagogia irresponsable. Este menosprecio por la ciencia y la técnica y esta preferencia por lo barato, improvisado y hecho a mano viene desde el inicio del gobierno de la 4T, como lo prueban las dos citas que he mencionado. Y finalmente ha desembocado de forma natural en un planteamiento más trascendental y peligroso que los de los ejemplos anteriores. Por su trascendencia nacional y por su carácter arbitrariamente generalizador, que hace tabula rasa de las diferencias entre los distintos elementos que abarca. Me refiero al ataque demoledor contra todas las universidades del país, principalmente contra la más antigua, simbólica e histórica de todas, la Universidad Nacional Autónoma de México, la muy respetada y querida por los mexicanos UNAM. El ataque se ha dado por episodios y hay diferencias de detalle entre ellos, pero sería engorroso y poco útil citarlos todos. Me limito a citar el aparecido en la jornada del 22 de octubre, firmado por Laura Poy y Fabiola Martínez, que dice en la parte pertinente: el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se haya derechizado, como sucedió en los últimos tiempos, y señaló que todas las instituciones de educación superior fueron sometidas al pensamiento neoliberal. En conferencia matutina en Palacio Nacional, sostuvo su opinión sobre la máxima casa de estudios expresada la víspera, aunque aseguró que no actuó de mala fe, pero afirmó que sí se requiere una sacudida. Es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias. En estos dos párrafos hay acusaciones sin fundamento y aparece la prueba de la intención demoledora que mencioné antes. Así se entiende la afirmación rotunda de que la UNAM sí requiere una sacudida. Cuando se asegura que se derechizó en los últimos tiempos, se afirma implícitamente que hubo tiempos en que no era así. Tiempos en que la UNAM era de izquierda. ¿Qué tiempos son esos? ¿Serán acaso los del movimiento estudiantil del 68? La investigación documentada del hecho ha dejado claro que para valorarlo correctamente es necesario diferenciar lo que defendía la UNAM como institución y lo que reclamaban los grupos políticos radicales que actuaban en su seno. En efecto, lo que la UNAM como tal reclamaba entonces es lo mismo que pide y defiende hoy: plena autonomía universitaria que implica libertad de cátedra y de investigación, libertad de pensamiento y de opinión, derecho a la existencia y coexistencia pacífica
en su seno de todas las corrientes del pensamiento universal, libertad para albergar, estudiar y comprobar todos los descubrimientos y avances de las ciencias modernas, estudio, práctica libre y difusión amplia de todas las manifestaciones de la cultura nacional. ¿Dónde está el cambio de orientación que le atribuye el presidente? Dice también que todas las instituciones de educación superior fueron sometidas al pensamiento neoliberal. Someter sugiere violencia, uso de la fuerza. ¿De qué fuerza o de qué violencia se trata? ¿No es más apropiado llamar violencia intento de sometimiento por la fuerza a los actuales ataques y amenazas dirigidos a la UNAM y demás universidades del país? Y si el presidente llegara a lograr ese intento, si el pueblo mexicano se lo permite, ¿estaría conforme con que en el futuro se acuse a su gobierno de haber sometido a la educación superior al batiburrillo ideológico de la Cuarta T? En otro párrafo de la nota se lee: la crítica al neoliberalismo, dijo, no surgió de la UNAM. De todas las atrocidades que se cometieron durante el periodo neoliberal, del saqueo del país, el más grande en la historia de México, y que la universidad no haya jugado un papel fundamental, determinante. Al contrario, muchísimos académicos e intelectuales de la UNAM se dedicaron a legitimar la privatización. Carlos Salinas los cooptó a casi todos. El casi, aclaro yo, es solo para dejar a salvo a los partidarios de la Cuarta T, que entonces enseñaban e investigaban en la UNAM. Primero, si la crítica no salió de la UNAM, ¿de dónde salió entonces? ¿Acaso del propio AMLO, que no lo dice por modestia? Pero resulta que él mismo salió de la UNAM, por lo que la crítica, aunque indirectamente, también es fruto del pensamiento crítico inculcado en esa universidad. Segundo, es una calumnia pura y simple acusar a casi todos los profesores e investigadores de la UNAM de haberse vendido al expresidente Salinas. En la UNAM no hay solo economistas, filósofos, abogados, en una palabra, puros científicos sociales. Una buena parte del total se dedica a las ciencias exactas, que incluyen también a las ciencias naturales. Y los calificativos abiertamente político-ideológicos solo tienen sentido si se dirigen a los científicos sociales, que por la naturaleza misma de su ciencia no pueden permanecer al margen de la política y la ideología. Pero las ciencias exactas, por la naturaleza del objeto de sus estudios, tienen que actuar objetivamente y comprobar rigurosamente sus resultados antes de darlos a conocer. Deben pasar por la prueba de fuego de la realidad concreta antes de ser considerados como verdadera ciencia. Por eso falta a la verdad AMLO cuando mete sin más a todos ellos en el mismo saco como asalariados de Salinas. Pero tampoco es válido generalizar así como así respecto a los científicos sociales. Su disciplina científica los vuelve más susceptibles al partidismo ideológico, y de ahí que puedan ser los primeros y más radicales enemigos del acedo almodrote filosófico de la Cuarta T. Pero de eso no se deduce necesariamente que actúen como peones de nadie. Afirmarlo sin pruebas concluyentes es atacar la libertad de pensamiento, el libre estudio y la investigación en el terreno de las ciencias sociales. Finalmente, y solo en honor a la verdad, hay que aceptar que también las ciencias exactas
Sus descubrimientos y los sabios que las cultivan pueden estar y casi siempre están y trabajan para el modelo económico dominante, pero no necesariamente cooptados por alguien. Lo que sucede es que, como dijo Marx, en el edificio social se pueden distinguir dos partes bien diferenciadas. Una base, la estructura, que sostiene el peso de todo el edificio, y la parte superior, la superestructura, construida sobre la base y sustentada en ella. Pero el edificio social es un organismo vivo y por eso mismo hay una necesaria influencia recíproca entre base y superestructura. La base determina el contenido, la forma y los cambios y reacomodos en la superestructura. Y esta, a su vez, reacciona sobre la base, provocando cambios, refuerzos, reorientaciones en ella para ayudarla a cumplir mejor su papel de sostén de todo el conjunto. La actividad productiva de los seres humanos, la que fabrica los bienes y servicios indispensables para conservar la vida de la sociedad, constituye la base. La economía teórica, junto con todas las demás ciencias, forman parte fundamental y muy activa de la superestructura. Influye poderosamente en la base, pero nunca puede ir en su contra, salvo individuos o grupos delimitados, porque sería un acto de suicidio, de autodestrucción. Justo por eso puede AMLO acusar a la ciencia y a los científicos de estar vendidos al sistema y de defender sus actos de injusticia social y de rapiña. Pero es una ley inexorable de la sociedad que el sistema económico-social dominante lo domine todo, puesto que todo tiene que confluir hacia una sola meta, la permanencia y consolidación del sistema en su conjunto. Toda revolución social verdadera tiene no solo el derecho, sino la obligación de dominarlo todo, de controlarlo todo, incluidas en primer lugar la enseñanza y la investigación, que son las armas insustituibles para consolidar su dominio económico e ideológico, para crear los futuros científicos y técnicos fieles, confiables y capacitados para servir al sistema que los formó. Eso precisamente es lo que pretende hacer AMLO con sus ataques a la UNAM y a toda la educación superior del país. Apoderarse de ella, transformarla de raíz para convertirla en arma eficaz en su lucha ideológica contra el enemigo, orientarla hacia los fines económicos y sociales de su cuarta T y formar los cuadros que garanticen el futuro de su experimento social. Este es el misterio que se esconde detrás de sus ataques a la universidad más emblemática del país. El problema radica en que la cuarta T no es una verdadera revolución. Nadie conoce su proyecto completo, sus fines inmediatos, mediatos y últimos, los medios que piensa utilizar para materializarlos y en consecuencia no cuenta con el apoyo consciente, expreso y legítimo del pueblo mexicano. Se trata de una imposición personal al pueblo mediante la sorpresa y la fuerza real y virtual que da la presidencia de la República. Por eso es más legítimo el reclamo de la UNAM por el pleno respeto a su autonomía y a todas las libertades conexas. Y los mexicanos debemos apoyar esa demanda con todos los recursos a nuestro alcance. Se trata de sobrevivir y continuar con su labor bajo un modelo económico hostil, pero endeble y sin rumbo claro.
Los jóvenes estudiantes no deben caer en el garlito de que se trata de abrir las puertas a todo el que desee estudiar una carrera universitaria. Deben exigir en todo caso que empiecen por el principio. Edificar toda la infraestructura y acopiar todo el personal suficientes para atender con la misma o mejor calidad que hoy a los millones de estudiantes que abarrotarían a la UNAM. Si no, les estarían cambiando cantidad por calidad y con eso no gana nadie y menos el pueblo trabajador. Defender hoy la autonomía de la UNAM y de todas las universidades del país es defender al México de hoy, pero más todavía al México del futuro. Ojalá estemos de acuerdo. Muchas gracias.